Hola, muy buenas tardes. Le voy a hacer la presentación de la segunda entrega acerca de los impuestos. Mi grupo está conformado por Valentina Mercado Medina y mi persona Jessica Alejandra Gaviria Mendoza. Somos del grupo 54499 con el docente Ángel María Apolonía. Bueno, ¿qué son los impuestos? Los impuestos son tributos o cargas que los ciudadanos están obligados a pagar como consecuencia de determinados hechos, actos o negocios sin que exista una contraprestación directa por su pago, dado que se supone un gasto para empresas y familias. La planificación fiscal es fundamental y para mantener una buena salud financiera, tanto en el ámbito personal como empresarial y poder hacer un frente pues a su pago. Manejamos tipos de impuestos que es directos e indirectos. Bueno, en el tipo de impuestos directos, es decir, aquellos que graban a los agentes económicos por la renta de factores de producción, los que pagan las familias y empresas por su renta o por su riqueza. Y los impuestos indirectos, es decir, los impuestos sobre los bienes y servicios que consisten en el precio de la mercancía en sí, por los que pagan las familias por sus gastos, es decir, cada vez que compran bienes o servicios. Bueno, los impuestos sobre la renta sí se dividen de tres tipos: los impuestos progresivos, impuestos regresivos, impuestos proporcionales. Impuestos progresivos son impuestos en los que la tasa impositiva promedio aumenta a medida que aumenta el ingreso. Los impuestos regresivos son impuestos cuya tasa impositiva promedio disminuye a medida que aumenta el ingreso. Y los impuestos proporcionales, impuestos cuya tasa no depende de la cantidad de ingresos imponibles. Bueno, las principales funciones de los impuestos. Bueno, los impuestos cumplen simultáneamente cuatro funciones principales: fiscal, distributiva, reguladora y del control. La función fiscal de los impuestos es una. La función distributiva social de los impuestos, la función reguladora de la tributación, la función del control de los impuestos. ¿Qué son las tasas? Bueno, las tasas son los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privada o el aprovechamiento especial del dominio público. Por ejemplo, se trata, por lo tanto, de una contribución económica que hacen los usuarios de un servicio prestado por el Estado. La tasa no es un impuesto, sino el pago relacionado por la utilización de un servicio. Las tasas se pagan por los ciudadanos como consecuencia de la realización de una actuación administrativa que les beneficia individualmente, pero pues están obligados a solicitar o recibir, como la recogida de basura o la expedición de DNI y demás. Bueno, manejamos lo que es característica de las tasas. Bueno, una de esas es el Estado cobra un precio por un bien o un servicio ofrecido. El otro es el precio pagado por el ciudadano al Estado. Guarda pues la relación directa con los beneficios derivados del bien o servicio ofrecido. El particular tiene la opción de adquirir o no el bien o servicio. Bueno, pues por otra parte existe una definición no fiscal de tasas. Pues hablamos de tasa cuando nos referimos a una relación entre dos magnitudes, es decir, un coeficiente que muestra pues la relación entre una cantidad y la frecuencia de un fenómeno. Bueno, ¿en qué consiste las contribuciones fiscales? Bueno, son un tributo cuyo pago genera una contraprestación indirecta pues para el contribuyente. Es el cobro de un beneficio del Estado que recibe indirectamente quien lo paga, pero que es el mismo Estado quien lo recauda. Por ejemplo, las valorizaciones municipales y departamentales, ellas se pagan por un incremento en el valor de los inmuebles debido a horas de interés público que se supone la valorización. ¿En qué consiste las contribuciones parafiscales? Bueno, en este caso, un parafiscal es un pago que debe hacer
personas y empresas para financiar una entidad pública o un servicio prestado por el Estado, que no beneficia de forma directa a quien hace la contribución para fiscal. Por ejemplo, entre las contribuciones para fiscales al SENA, el CBF, las cajas de compensación y las mismas entidades de seguridad social. Bueno, muchísimas gracias.